terminar este día, Señor, ofreciendo nuestra adoración, nuestra alabanza. A ti que estás sentado en el trono, Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de podernos acercar y de poder traer nuestro corazón, nuestra adoración a tu trono, Señor. Padre mío, aquí estamos delante de ti, como niños, Señor, deseando recibir tu palabra, tu pan, la verdad que tú traigas para nuestras vidas en esta noche. Por favor, sé tú quien bendigas tu palabra, quien la bendigas en nuestros corazones y a cada uno de nosotros, por mis hermanos que nos están viendo en esta tarde, Señor, y nos verán. Padre mío, sé tú quien fluyas, que sea tu palabra la que fluya, que seas tú la que nos ayudes, que seas tú el que nos enseñes la verdad que tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos nuevamente en esta tarde. Les saludamos mi esposa y un servidor desde la iglesia La Nueva Jerusalén en San Pedro Atlapulco, y qué bueno que nos acompañan para poder estudiar la palabra de Dios esta tarde. Hoy es el último domingo del año. Es el domingo 52. Han transcurrido 52 domingos de muchas situaciones que hemos vivido. Pareciera mentira. Me enteré hace rato de la partida de una prima hermana mía, muy amada y muy querida, tanto por mi esposa como por mí. Y noticias como estas han venido desde marzo, familiares, parientes, y tal pareciera que las cosas, uno quisiera que se acabara, pero realmente las cosas no van a mejorar. A partir del mes de enero, el Foro Mundial tiene programada, junto con el rey de Inglaterra, junto con el presidente de España y junto con muchos países de la Comunidad Económica Europea, incluyendo el Papa Francisco, quieren iniciar una nueva estrategia para dirigir al mundo. A lo largo de este año ustedes escucharon hablar acerca del nuevo orden mundial. Y cuando nosotros hablamos del nuevo orden mundial, o cuando nosotros estamos hablando de lo que quieren hacer para cambiar la manera de gobernar el mundo, no nos imaginamos el trasfondo. Déjeme decirle, déjeme compartirle. Lo primero que quieren hacer los países es cambiar los combustibles fósiles por energías limpias, energías renovables. Y para ello viene un gran programa ecológico en el que la idea es que en unos años dejemos de usar gasolina, petróleo, todos los materiales derivados del petróleo. Y quieren que empecemos a usar las energías eólicas, del sol, para poder empezar a cambiar nuestra manera de vivir y no acabar con el ecosistema del mundo. Pero en el lado político quieren acabar con el neoliberalismo. Esa es la idea de acabar con ese tipo de política, porque es una política capitalista en donde lo que importa son las riquezas. Y eso de unos años para acá ha venido trayendo un gran cisma, ha producido un gran cisma. Son pocos los ricos y son millones los pobres. Y en esta encíclica que quieren construir, quieren acabar con el neoliberalismo, quieren empezar a crear una política que pueda empezar a repartir equitativamente las riquezas. Número 3, en la economía. Tienen planeado cambiar la manera de llevar la economía.
La Cámara de Diputados creo el mes pasado, aprobó la cédula única de identificación. En la Cámara de Diputados o de Senadores no recuerdo en cuál se dio. Ya se estableció y lo aprobaron, que van a remitir todos nuestros datos a una sola tarjeta de identidad. Y quieren cambiar la economía. La idea es que quieren cambiar con el dinero, quieren acabar con el dinero y que todo sea a través de plástico. Ahora, yo no veo al dragón o al diablo o al leviatán ahí, pero ahí están. Cuando Jesucristo inició su ministerio, vino Juan el Bautista en el desierto. Vino del desierto y empezó a predicar por Judea, por Samaria. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó Juan el Bautista. Hasta que vino Jesús. Bueno, cuando el anticristo aparezca, precisamente tiene que haber un precursor, o sea, alguien antes del anticristo que le prepare el camino. La Biblia lo llama el falso profeta. Pero si usted cree que ese falso profeta va a tener cara de diablo o va a tener cuernos, créame que está muy equivocado. Porque una de las características del falso profeta es que va a tener una unción que va a hacer que la gente le crea y le adore. Es el principio. Y hermano, en estos días de pandemia, en donde parece que estamos en el tiempo de los jueces, la gente ya no obedece a los pastores, la gente ya no obedece a la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de los jueces, en donde dice que cada uno hacía lo que le quería, que cada uno hacía lo que quería, o que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la razón es que somos la iglesia de la Odisea y somos ese tiempo. Usted y yo estamos caminando en medio de este tiempo. Ahora, yo no le estoy diciendo que esto para que ocasionarle miedo, no, hermano, no. Lo único que puedo decirle espiritualmente es que en este tiempo hay un tsunami. ¿Sabe qué está sucediendo ahorita? El agua se está regresando. En otras palabras, se están preparando todas las cosas en el mundo natural para llevarnos hacia la presentación del anticristo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos de nosotros en esta pandemia, en lugar de haber afirmado nuestra fe, en lugar de haber afirmado nuestro anhelo y nuestro deseo de caminar con el Señor, muchos hemos abandonado, hemos aflojado el paso. Reuniones de hermanos con cervezas o con cubas, reuniones de hermanos en Navidad, tarareando la música secular con los pies. Hermano, todo ello son demostraciones de que algo está pasando y muchos de nosotros estamos siendo derrotados. Por ello, quizás lo que quiero compartirle en esta tarde tiene que ver precisamente con la fe que nos ha sido dada a la iglesia mexicana del Evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Hermano, no hay un camino nuevo. Tú no tienes que caminar un camino nuevo. Tú no tienes que crear un camino nuevo. Tú no tienes que diseñar un camino nuevo. El camino ya fue diseñado. Y el camino fue diseñado por el Padre desde la eternidad. El Padre desde la eternidad diseñó un camino que nos ha llevado que nos ha traído hasta este día, en donde han pasado las cosas que han tenido que pasar. Porque todos nosotros, a lo largo de la historia humana, hemos tenido que hacer decisiones. Y las decisiones han estado dirigidas solamente hacia una verdad. ¿Vas a caminar el camino de Dios?
¿Vas a caminar el camino que Dios está marcando para ti? ¿O vas a crear tu propio camino y vas a creer que Dios va a caminar detrás de ti en tu camino? Déjame decirte algo que la hermana, nuestra pastora, la reverenda Bernice Hicks, estableció y nos enseñó. Todos nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Todos nosotros, hablando del ámbito pastoral, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Si hay algo que más ha sido atacado en estos 20 años, ha sido la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué tal pastor tiene que ir a tal lugar? ¿Por qué tal pastor tiene que ir a tal lugar? ¿Por qué tal pastor tiene que ir a tal lugar? ¿Por qué tal pastor tiene que ir a tal lugar? Les decía en la mañana, el camino que Dios trazó para ti es personal. Si tú eres pastor y tu esposa es pastora, Dios ha trazado un camino para ti. Y tú solamente tienes que caminar en ese camino. Ahora, nuestros hijos vienen detrás de nosotros, pero en medio de todo ello, nuestros hijos tienen que hacer sus propias elecciones. Y las propias elecciones que ellos van a hacer es, ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir seguir sus pisadas? ¿O no vamos a decidir seguir sus pisadas? Jesús nos invita a caminar detrás de Él. Jesús nos invita a seguirlo. Pero mire hermano, ¿qué es seguir a Jesús? ¿Es que nos va a ayudar a sacar el premio de la lotería para que dejemos de tener problemas económicos? ¿Es que en nuestra familia se van a acabar los problemas y todos vamos a marchar de maravilla en el camino? Todos vamos a ir a la iglesia, todos vamos a orar, todos vamos a participar, todos vamos a vivir una vida entregada a Dios. Bendito Dios que así fuera, pero no puede ser. Por una razón, cada uno de nosotros traemos un hombre viejo y Jesucristo nos llama a caminar detrás de Él. Ahora, pero déjeme hacerle una pequeña observación. Nosotros como movimiento fuimos enseñados para caminar en el camino crucificado, porque incluso así se llama, ese es el eslogan de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el camino crucificado. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que para llegar a la nueva ciudad tenemos que seguir al Cordero por donde el Cordero vaya. Fíjese bien lo que le acabo de decir, por donde el Cordero vaya. Yo no voy a decirle al Cordero por dónde tiene que ir. Yo no voy a decirle al Cordero, es que, ¿sabes una cosa? Es que eso no me gusta, es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me parece bien, es que si yo, no, Señor, como que no comparto tu opinión. Déjame decírtelo, el camino de Dios simple y sencillamente vas a decidir, ¿vas a caminar con Él o no? Si vas a caminar con Él, déjame decirte, vas a tener que ir a la cruz. Porque Él fue a la cruz. Las pisadas del camino del Señor para tu vida y para mi vida nos llevan a la cruz. Pero ¿tú crees que en la cruz se acabó todo? No, hermano. Lo que sigue de la cruz fue la muerte. Vas a tener que experimentar la muerte. Por eso cuando Dios te lleva a las montañas o a los valles, experimentas la muerte. Cuando vas a las montañas o a los valles, hay algo que crucificar. En otras palabras, la jornada terrenal de cada uno de nosotros no es un día de campo. La jornada terrenal de cada uno de nosotros es para hacer negocios con Dios y para entregarle porciones de nuestra naturaleza, para que Él nos dé de su naturaleza que necesitamos para poder salir de aquí y escapar de lo que viene. No solo fue a la muerte, Jesús también fue al infierno. Y sabes,
Uno escucha a la gente: es que mi vida es un infierno, es que yo siento que mi vida es un infierno. Sí, pero sin Jesús, en tu infierno te vas a sancochar y te vas a enojar y te vas a llenar de odio, porque no vas a entender el por qué. ¿Por qué? Porque esa revelación es cuando tú sigues al Cordero. Cuando tú sigues al Cordero, el Cordero en su amor te va a revelar por qué vas al infierno. Pero ojalá todo acabara ahí. También Jesús también fue al lago de fuego. ¿Y qué fue a hacer a todos esos lugares? Fue a poner de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Fue a poner de esa sangre que Él derramó. Puso en ese lugar, puso en la muerte, lo puso en el infierno. Y no solamente en el lago de fuego, sino también en los abismos. En otras palabras, ¿sabes de qué es nuestro camino? Es un camino de sangre. Es un camino donde la sangre del Cordero está derramada. Y tú y yo tenemos el privilegio de poder caminar en esas huellas de sangre. ¿Quién? Sí, tú y yo, un pecador por naturaleza, un pecador que estábamos alejados de las promesas, que estábamos alejados del pacto, que no estábamos incluidos en el pacto. La gracia de Él se derramó sobre nuestras vidas y nos trajo a su camino. ¿Para qué? Para que aprendiéramos a caminar. ¿Para que aprendiéramos a caminar qué? ¿A través de qué? Para que aprendiéramos a caminar a través del placer y del dolor. Caminar detrás del Cordero en el placer y en el dolor. Y entonces déjame decirte algo, hermano. Y es una verdad que te quiero afirmar en esta noche de parte de Dios. ¿Vas a caminar en el placer y en el dolor de Dios? ¿O vas a escapar? Y de todas maneras vas a caminar en el placer y en el dolor. Tú no puedes cambiar los principios sobre la creación. Y este principio sobre la creación es un principio establecido de parte del Padre. Oh, vaya, para nosotros como creación. Y entonces, nuestra decisión: ¿vas a caminar detrás de las pisadas de Jesús? ¿Vas a caminar detrás de Jesús o vas a querer caminar en tu propio camino? Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios: volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y mire lo que dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes qué vas a encontrar en el Señor? Vas a encontrar pastos. Vas a encontrar alimento. Ahora, lo interesante de eso es que la palabra pastos, mire lo que significa. Es una palabra griega, nomos, y viene de Nemo. Fíjese qué curioso. La palabra nomos o Nemo, que es pastos, significa repartir comida o forraje a los animales. ¡Wow! Bendito su nombre. Déjeme decirle algo. Cuando usted y yo somos llevados al placer y al dolor, ¿sabe qué hay ahí? Hay alimento. ¿Y sabe quién proveyó ese alimento? Lo proveyó el Padre. ¿Cuánta gente va a perder la oportunidad
de experimentar, de tener una experiencia con el alimento que el Padre preparó en el placer y en el dolor. ¿Cuántas experiencias cada uno de nosotros ha perdido la oportunidad de tener esa experiencia? Por ejemplo, nosotros hablamos de la sangre, y cuando hablamos del camino de la sangre, me viene a la mente, o pone el Señor en mi mente, una verdad. Por ejemplo, la sangre de carnero. La palabra carnero en hebreo es ayil. ¿Y sabe qué significa ayil? Ayil significa fortaleza. Quiere decir que la sangre del cordero es un cuerno que me ayuda a pelear contra el aliento del dragón, contra el aliento del Leviatán, contra el aliento de Lucifer, contra el aliento de todo demonio que viene a mi vida en los valles diciéndome: Dios ya te olvidó. Tú estás ahí porque tienes que pagar todo el mal que has hecho. Tú estás ahí porque estás pagando algo que hiciste o algo que hizo tu papá, y tú le haces caso, y tú le haces caso, y tú le haces caso. ¿Sabe, hermano cuál es el problema de esta creación? Que se ha olvidado que el que crea el placer y el dolor no soy yo. El que crea el placer y el dolor no es mi esposa. El que crea el placer y el dolor no es ni mi hija, ni mi hijo, ni ningún hermano de la congregación, ni ningún pastor, ni ningún líder, ni mi vecino, ni el perro. No hay nadie que pueda crear el placer y el dolor. El placer y el dolor fue creado por el Padre desde la eternidad pasada. Quiere decir que cuando estoy caminando detrás del Cordero, hermano, me voy a encontrar con el dolor de la cruz. ¿Por qué el dolor de la cruz? Porque el dolor de la cruz implica que tengo que renunciar a mi comodidad, a mis ideas, a mis pensamientos, a mis sentimientos. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a enfrentar ello? La sangre del carnero. Esa sangre del carnero, cuando vengo y empiezo a buscar el rostro del Señor, esa sangre del carnero me va a ayudar a empujar hacia atrás las tinieblas. Yo no las voy a empujar. Es el Cordero la que las va a empujar hacia ella, la que las va a empujar hacia atrás, de tal manera que entonces mi camino será despejado. Oh, Shebarrabahaya. ¿Sabe una cosa, hermano? Por una simple razón. Juan 10, verso 4 dice: y como ha sacado fuera todas las propias. ¿Qué? Miren lo que dice esta verdad. Va delante de ellas. ¿Sabes quién va delante de ti en el placer? ¿Sabes quién va delante de ti cuando bajas al valle? Oh, Shemarramahaya, oh, Sherahaya, Bahaya, Heya, Baseya, Heya. ¿Sabes quién baja contigo? Baja el pastor. Porque Él no te manda solo, Él no está diciendo: a ver, viene tiempo de dolor y te empuja. No, Él te dice: ¿sabes qué, hijo? Es tiempo de ir al valle. Tengo pastos especiales para ti en el valle. Tenemos que caminar hacia el valle. Así que por favor, camina detrás de mí y vamos al valle. ¿Por qué? Porque en el valle hay un tipo de pastos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y esos pastos te van a ayudar a ti, y no solamente te van a ayudar a ti, porque la palabra pastos dice repartir comida o forraje. Oh, ella. En Isaías habla de los restauradores. ¿Sabes qué son los 144,000? Son restauradores. ¿Sabes qué van a hacer los 144,000? Van a ir al lago de fuego y les van a ir a enseñar a todos ellos: déjame decirte en dónde fallaste, déjame decirte en dónde te equivocaste. ¿Te acuerdas que un día tú tuviste un problema? ¿Te acuerdas que un día uno de tus familiares murió? ¿Te acuerdas que un día habló mal?
acuerdas que hablaron mal de ti? En lugar de que tomaras la actitud correcta, empezaste a enojarte, empezaste a quejarte y empezaste a decirle groserías a esa persona y terminaste maldiciendo a esa persona. ¿Te acuerdas? Y la gente va a volver en sí, va a decir, sí, sí es cierto. Entonces déjame decirte, tienes que arrepentirte. De todas maneras la gente se va a tener que arrepentir. ¿Cómo crees que van a ser transformados en el lago de fuego? ¿Cómo van a ser transformados? A través del arrepentimiento, porque la verdad va a seguir hablándoles, va a seguir hablándoles. Tú eres un pecador y Él es santo y Él es justo y Él es recto y todo lo que Él hace siempre va para bien. Y esa es la batalla. Y entonces los 144,000, cuando bajen al lago de fuego, les van a decir a ellos, déjame decirte, aprende a practicar, ven, te voy a ayudar. ¿Y sabes por qué van a ayudar? Porque ellos lo aprendieron. ¿Y sabes dónde lo aprendieron? En su jornada terrenal. En su jornada terrenal, ellos cuando fueron con el pastor, ellos entendieron que el pastor iba adelante. Ellos entendieron que el rey de ellos iba adelante y que en la situación cualquiera que fuera, hablaron mal de ti, te pasó esto, te pasó lo otro, te pasó aquello, hubo algo que te produjo dolor. Dios estaba ahí y el pastor estaba ahí delante de ti. Oh, Shemahaya. Hermanos, la finalidad del caminar detrás del Señor y en las huellas de Jesús es entender que cuando voy con Él a los valles, Él tiene pastos preparados para mi vida. Él tiene pastos que yo necesito y no los vas a encontrar. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Que a Sansón no le gustaban los pastos del Señor. ¿Y sabe qué hacía? Se iba a meter con mujeres. En otras palabras, iba con las mujeres a que le dieran su alimento. ¿Qué fue lo que sucedió? Perdió su cabellera, perdió su unción y terminó perdiendo su vida. ¿Por qué? Porque no le gustó el camino que Dios preparó para él. Y hermano, ni usted ni yo vamos a ser precisamente la excepción. Bajar al valle no es fácil. No es fácil cuando tú le hiciste bien a una persona y esa persona terminó hablando mal de ti. No es fácil cuando tú le diste toda la confianza y le confiaste cosas personales a una persona y esa persona después lo divulgó. No es fácil cuando te exhiben. No es fácil cuando te equivocas y empiezas a ir al valle y empiezas a descender al tiempo de dolor. No es fácil. Hay valles muy profundos. ¿Cómo habrán sido los valles de David? Porque él decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que andemos. No dijo, no, es que yo voy a ir al valle. No quiero ir solo, esposa. Oye, esposa, yo no quiero ir solo al valle, ¿me acompañas? Oye, hijo, no quiero ir solo al valle, ¿me acompañas? Oye, hija, no quiero ir solo al valle, ¿me acompañas? Alguno de los hermanos de la iglesia, por favor, no quiero ir solo al valle. ¿Alguien de ustedes me acompaña? No, los valles son personales, porque el pasto que hay ahí es personal, es para ti, es para tu crecimiento, es para tu provecho. Bendito sea su santo nombre. En Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5, mire, dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. ¿Sabe cuál ha sido nuestro problema? Que cuando no somos restaurados en nuestros valles o en nuestras montañas, no podemos ayudar. No podemos ayudar. Hace rato que estaba estudiando, estaba escuchando una iglesia donde entonan cantos que nosotros entonábamos hace 30 años. Y al escuchar los cantos no puedes menos que empezar a llorar, porque
Era algo que teníamos. Ya no lo tenemos. No vamos a cerrar los ojos a nuestra realidad. Ya no lo tenemos. ¿Sabes por qué no los tenemos? Porque en lugar de restaurarnos, nos la hemos pasado señalando y acusando. Hermano, ¿quién no se equivoca en el placer? ¿Quién no se equivoca? ¿Le empieza a ir bien? ¿Empieza a ganar dinero? Te hago la pregunta: ¿crees que piensa en comprar despensas para llevarle a familias que no tienen? Te aseguro que no. Lo que piensa es comprarse una casa más grande. Lo que piensa es comprarse un colchón más grande. Lo que piensa es comprarse un carro más grande. ¿Por qué? Porque fallamos en el placer, en el dolor. Digo, hermano, es fácil hablar, pero yo no he estado en este lugar. Bueno, sí he estado, no en la dimensión desproporcionada, pero aún estando en este lugar, yo me he equivocado y he fallado en este lugar. Porque en lugar de acordarme de los pobres, porque en lugar de acordarme de mis hermanos, porque en lugar de acordarme en aquel que necesita del Señor, no, pienso en mí. Y es ahí donde yo fallo. O en el dolor. ¿Ves que alguien está sufriendo? Y en lugar de ayudarle, ¿sabes para qué es el placer? Para que le ayudes a los que tienen dolor y les puedas ayudar. No que los saques de ese tiempo, porque el que nos mete en esos tiempos es Dios. ¿Qué hacemos? Dice Proverbios que el amor cubrirá todas las faltas. Y entonces todos nosotros hemos caído en el error de perder precisamente la oportunidad. Déjeme decirle algo. En Dios, toda nuestra vida va a ser de tiempos de placer y de dolor. Cuando caminas detrás de Jesús, dice el Señor, te toca ir a ese lugar. Oh, te quedas parado. Oh, bueno, vamos. Vas. Pero en ese ir tienes que aprender. Tienes que aprender a qué, a encontrar el placer o el deleite. Porque si no lo encuentras, la voluntad de Dios, el caminar con el Señor, se va a volver una carga para ti. ¿Cuál es el peligro del placer y del dolor? Déjeme compartírselo. En el placer, solo usted va a tener una de dos oportunidades. Va a entender que si lo que Dios lo está llevando, usted va a empezar a decir, Señor, yo viví en un valle y no teníamos, y era bien difícil estar contento con lo que teníamos, Señor. Pon en mi corazón a alguien para que yo pueda bendecirlo, por favor. Pon en mi corazón a alguien, y el Señor va a poner en tu corazón a alguien, y cuando tú lo vayas y lo bendigas, haciendo algo por él, no sé de qué manera, te estás arrepintiendo. Estás caminando con tu arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tus frutos, eso es lo que están demostrando. Señor, yo estuve mal, me has bendecido, ayúdame a bendecir a los que están viviendo en el otro lado del valle. Ese es cuando te arrepientes. Cuando no, vives con la culpa. Es ahí donde nace la culpa. En el placer o en el dolor nace la culpa. Ahora, ¿cuál es el problema de la culpa? Déjame decirle, la culpa es diferente al arrepentimiento. Porque la culpa lo que hace es que la gente tenga remordimiento. Oh, sí lo traté mal. No, sí la traté mal. No, sí, yo reconozco que la traté mal. No, sí es cierto. Pero sigues actuando igual. No hay cambio. ¿Por qué? Porque no te estás arrepintiendo. La culpa, dice el Progreso del Peregrino, que antes de entrar a la nueva ciudad encontraron un pozo
donde Peregrino encontró a muchos en ese pozo que cayeron y le preguntó a Evangelista, le dice: oye, ¿y quiénes son todos esos que están ahí? Dice: todos esos que están ahí son los que por la culpa y el remordimiento no se arrepintieron para entrar a la nueva ciudad. Déjeme decirle por qué. La culpa es una lápida. Es una lápida que pesa sobre el que ha actuado mal. Por eso Pablo, eso es lo que él dice. Por eso Pablo es el que dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, si tú eres espiritual, porque mire cómo lo enfatiza, si tú eres espiritual, ¿sabes qué dice? Restaura al tal con el espíritu de mansedumbre. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona aprende a caminar con arrepentimiento, sus actitudes son diferentes. Sus actitudes son totalmente, empiezan a ser diferentes a como eran. El camino crucificado es un camino de humildad. Es un camino que cuando tú lo practicas te produce humildad. El camino crucificado es un camino que cuando tú te humillas y te arrepientes, hace nacer esa humildad que se necesita para caminar. Cuando tú no te arrepientes, la culpa crea el remordimiento. El remordimiento empieza a endurecer el corazón de la persona. ¿Qué sucede cuando se empieza a endurecer? Te niegas a perdonar. Te niegas a amar. Te niegas a actuar correctamente. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque la culpa es diferente a la arrepentimiento. Pablo lo dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjese, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Dice el 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿De qué nos habla esto? De hermandad. Cuando una persona se humilla y se arrepiente, practica la hermandad. Cuando una persona se deja de arrepentir, déjeme decirle, usted y yo vamos a actuar mal. Se arrepienta o no se arrepienta, usted y yo vamos a seguir actuando mal, porque tenemos algo llamado viejo hombre. Y ese viejo hombre que hay en nosotros va a seguir actuando mal. Yo me arrepentí. ¿Cuántos fuimos a convenciones? Alguien subió una foto el mes pasado recordándonos cuando íbamos a Tampico. Y trajo a la mente de muchos bonitos recuerdos cuando íbamos a Tampico. ¿Qué servicios se hacían? Hubo una de las últimas convenciones, y no creo que fue la penúltima o la antepenúltima. Hubo un tiempo en que empezó la alabanza y fueron horas donde todos estábamos clamando, gritando, la gente corriendo por el auditorio, la gente gritando, manifestando, porque la gloria de Dios era de tal manera, era tan impresionante la gloria de Dios en esa convención que fue impresionante para todos los que estuvimos ahí. Pero regresamos a nuestras casas y nos seguimos enojando y seguimos fallando y seguimos equivocándonos y vamos a seguir siendo mal, porque desde niños nos programan para triunfar. Quiero puros dieces, quiero pura excelencia. Y entonces no nos enseñaron dónde colocar todas las sensaciones negativas que brotan de nuestro ser cuando somos llevados al dolor.
Y precisamente cuando somos llevados al dolor, allá hay pasto. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo vayamos a los pies del Señor y le digamos: Señor, aquí estoy, reconozco que he fallado, reconozco que me he equivocado. Reconozco, ahorita que les comentaba de esta música de hace 30 años, en donde la presencia de Dios se derramaba de tal manera, yo le decía al Señor: Señor, yo soy culpable. Soy culpable porque también formé parte para que tú te entristecieras y te fueras de nosotros. Yo también soy culpable porque mis actitudes te entristecen, mis actitudes de soberbia, mis actitudes cuando no me quiero arrepentir, mis actitudes cuando endurezco mi corazón y tengo que orar por el hermano, y cuando necesito orar por el hermano, en lugar de orar por él, estoy pensando: no, qué bueno, ojalá le vaya peor, ojalá le vaya más mal, ojalá le vaya ay, pero hermano, es que en verdad estamos en el camino. Sí, estás en el camino, pero has tomado malas decisiones. Déjame decirte por qué. Versículo 3 y 4: porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe cuál ha sido el problema del placer? Que nos creemos no sentir que somos algo o que somos alguien. Te nombran tesorero de la iglesia, te sientes dueño del dinero. Te nombran presidente de los varones, te sientes dueño de los hermanos. Te nombran presidente de la femenil, te sientes dueño de las hermanas. ¿Y qué empezamos a hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hermana, haga esto, hermano, hago lo otro. Hey, no eres capataz. Estás en una iglesia donde hay hermandad. ¿Y sabes cuál es la llave de la hermandad? Tu ejemplo, tu conducta. Le dice Pablo a Timoteo: pero sé ejemplo de los fieles en conducta, en palabra, en comportamiento. Sé ejemplo. Porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe cuál ha sido el problema de muchas iglesias y que ha destruido la vida espiritual de muchas iglesias? Cuando hemos dejado que el orgullo florezca a través de los cargos, a través de los nombramientos. Y cuando el orgullo empieza a florecer, esa iglesia está destinada a irse a pique. ¿Por qué? Porque van a hacer la comparación. Van a hacer la comparación entre los hermanos. Cuando tú lees las noticias de la política, que los prianistas, que los morenistas, y empiezas a ver cómo pelean, hermano, todos somos seres humanos y tenemos la misma naturaleza. Tenemos un cargo y sentimos que es el mayor nombramiento que nos pudieron dar y que al fin se fijaron en nosotros. No, hermano, ¿sabes qué dice Pablo? Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada. ¿Tú crees que porque traes un carro del año vas a ser alguien? ¿Tú crees que porque compraste una pantalla del tamaño de la pared ya eres alguien? ¿Tú crees que porque traes ropa de marca ya eres alguien? ¿Tú crees que porque tienes tarjeta de crédito donde puedes firmar y puedes pagar sin ningún problema, crees que eres algo? Déjame decirte, estás en un error. No eres nadie. Te voy a decir por qué. Porque así como el Señor te subió al placer, el mismo Dios te va a llevar al tiempo de dolor. ¿Cuánta gente uno conoce con mucho dinero? Sus hijos cocainómanos, divorciados, hijos con enfermedades y capacidades diferentes. Tienen todo el dinero y, como diría por ahí alguien, viven en una jaula de oro, pero no hay gozo, no hay alegría, no hay paz. Yo no estoy diciendo
el que es pobre tiene paz. No, también el pobre, cuando es llevado al dolor, si no ha aprendido a arrepentirse, nunca va a tener paz. Por eso dice Pablo, porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, examina tu camino. Van 52 domingos. De estos 52 domingos, ¿cuántos veniste a la iglesia? ¿Cuántos no veniste? Los cultos entre semana, ¿a cuántos asististe? ¿A cuántos no fuiste? A los cultos de oración de todo el año, ¿a cuántos de ellos fuiste a postrarte a buscar el rostro del Señor? ¿Sabes qué? Hemos fallado, nos hemos equivocado. Y nuestras malas decisiones, si no nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, porque cada cual llevará su carga. Hermano, he tomado malas decisiones y Dios me ha castigado. Y Dios me ha llevado a situaciones, déjeme decirle por qué. La medida del placer y del dolor que Dios trazó para ti es una. Leíamos que Él tiene las llaves. Él dice, es tiempo de ir a tu tiempo de dolor, pero también abre la puerta para decir, es tiempo para salir del tiempo de dolor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando yo escojo mi propio camino en lugar del camino del Cordero, ¿sabe qué sucede? Mi dolor se prolonga mucho más que si hubiera caminado detrás del Señor. En Lucas 23, 13 al 15 hay una historia. Jesús había sido crucificado, acababa de resucitar. Y dice la palabra, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén. 60 estadios llamado Emaús, se iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús llegó e iba con ellos juntamente. ¿Sabe quién es el único que nunca se ha apartado y nunca se apartará de usted? Es Jesús. Aunque usted tome un camino equivocado, aunque usted tome su propio camino, Jesús va a seguirlo, no para bendecirlo. Mire la diferencia. Cuando usted camina detrás de Jesús, Jesús va adelante. Y cuando Jesús va adelante, camina delante de usted, Él lo va a bendecir. Pero cuando usted escoge su propio camino, ¿sabe qué? Jesús lo sigue, no para bendecirlo, pero lo sigue porque lo ama. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a llamarlo por todos los medios para que regrese a la senda. Lo hizo con Adán, lo hizo con mi vida y lo ha hecho con la vida de millones de personas. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dijo, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía todo lo que había hecho. Dios buscaba que Adán se arrepintiera. En la historia que estamos leyendo, Jesús acababa de resucitar. Y dice la palabra de Dios, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Una pregunta, ¿quién los mandó? ¿Los mandó Jesús? ¿O se estaban regresando del camino? Se estaban regresando del camino. Se juntaron, oye, ¿sabes qué? Ya lo mataron. Dicen que resucitó, pero ¿sabes qué? Vámonos. Y se regresaron del camino. Y dice en el versículo 2, ahí iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían aquecido, y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente.
Ahora, aquí lo interesante es la palabra Emaús. La palabra Emaús es una palabra hebrea que significa un manantial. Un manantial. Cuando tú empiezas a dejar de seguir a Jesús, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a venir y va a empezar a tocar tu conciencia. No estás orando, no estás leyendo tu Biblia, no estás haciendo esto, no estás haciendo. Y cuando la luz del Espíritu Santo viene a tu mente, ¿sabes qué nace? Nace la culpa cuando no te quieres arrepentir. Estás mal, estás mal, estás mal. Sabemos la historia. Jesús se sienta a platicar con ellos. ¿Qué pláticas son estas que traen? Pero voy al final por causa del tiempo. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos. ¿Sabes qué sucede con la culpa? La culpa lo que hace es empezar a mover tus emociones. Empieza a mover tus sentimientos. ¿Sabe qué sucede cuando tus emociones y sentimientos te mueven? Te empiezas a desbalancear, pierdes tu equilibrio emocional, o como lo diría la Biblia, un velo viene sobre tus ojos, dejas de razonar, ya no puedes discernir, ya no puedes darte cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sabes por qué? Porque tus emociones en tu interior son como un volcán que está fluyendo, y si no es detenido, y si no es llevado al arrepentimiento, ese volcán va a explotar. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a hablar mal, vas a insultar, vas a ofender, vas a degradar, vas a humillar. En otras palabras, vas a sentirte que eres diferente a todos los demás. Cuando Jesús parte el pan, fueron abiertos los ojos de ellos y él se desapareció. Y entonces dice el 32, y decían el uno al otro: mire, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuándo empezó a brillar la culpa? Cuando Jesús se paró a su lado. Porque la luz de Jesús siempre va a venir hacia nosotros, y una de dos: la luz de Jesús, o te vas a ir postrarte, humillarte y arrepentirte, o va a ser que tu cuello se levante más y digas: yo no estoy mal, son ellos los que me tienen que pedir perdón, son ellos los que tienen que cambiar. Y entonces no te darás cuenta que habrás perdido tu sentido de reflexión. ¿Qué es la humildad? Sentido de reflexión, sentido de proporción. Y termino diciendo esto: Salmo 1, versión Biblia Dios habla hoy. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado junto a la orilla del río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Y mire, todo relacionado. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y no se refiere a la gente, se refiere a su hombre viejo. Porque esa palabra malvado o malos, como dice en la versión 1909,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa palabra para malos en hebreo es rasha y significa estar equivocado, significa pecar, significa fallar. En otras palabras, bienaventurado aquel, feliz que no sigue sus propios consejos, sus propias ideas, sus propias emociones, sus propios sentimientos. No, yo ya no voy a ir a esa iglesia. No, yo ya no voy a ir a esa iglesia. Yo voy a buscar otra iglesia donde me atiendan. Hermano, muéstrame una cita bíblica donde diga que te tienen que atender. Y te muestro infinidad de citas de la Biblia donde dice que tú tienes que ir a servir. Miren la diferencia. Y cuando tú vas a servir, no se trata de servir para que te recompensen terrenalmente. Dijo Jesús, si tú lo que buscas es el reconocimiento de la gente, lo puedes obtener. Pueden hacer en la iglesia donde te congregas anualmente, pueden decir, vamos a darle un aplauso al Señor por fulana, porque todo el año la hermana ha estado aquí en la casa de Dios y la hermana no ha fallado y la hermana ha estado aquí. Vamos a darle un aplauso al Señor por el presidente de los varones, por la femenil. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a reconocer. Y Jesús dijo, cuando ahí te aplaudieron, ya te dieron tu recompensa. Cuando llegues ahí arriba, otra va a ser la historia. Porque lo que tú haces, lo haces para el Señor. No lo haces para ser reconocido. No lo haces para que la gente te conozca y te vea. No, el camino crucificado. Este es el camino crucificado. Pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. ¿Sabes qué sucede cuando en el placer o en el dolor te arrepientes? Te empiezas a convertir en un árbol fructífero. ¿Y sabes qué va a suceder? La gente te va a buscar para pedirte su opinión, para pedirte un consejo. Pero, ¿sabes qué? Dice el salmista, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Hermanos, el camino de la cruz es un camino, es un camino donde hay que humillarse, pero sobre todo es un camino donde hay que arrepentirse. Si hay algo que hace que el Espíritu de Dios se vaya de una iglesia, es cuando la gente se cree buena y ha dejado de arrepentirse delante de Dios. Es cuando la gente ha dejado de llegar a la oración, ha dejado de alabar el nombre del Señor, ha dejado de bendecir el nombre de Dios. No existe la iglesia perfecta. No existe. Es una utopía. Una iglesia donde no falla nadie. No. Lo que pasa es que nuestra iglesia se convierta en una casa de oración, en una casa donde hayamos personas que nos arrepintamos porque hemos actuado mal hacia Dios,
porque nos hemos equivocado y hemos sido piedras de tropiezo para algunos. Para arrepentirnos, porque cuando hemos sido llevados al placer o al dolor, hemos tenido una mala actitud hacia alguien. Hemos tenido una actitud de desprecio, de soberbia, en lugar de caer postrados y decirle: perdóname por mi queja, perdóname por mi enojo, perdóname por mi rebelión, perdóname por no ayudar al pobre, perdóname por no ayudar al necesitado, perdóname por mi ambición, por mi egoísmo, perdóname. Padre, esta noche, perdóname a mí. Perdóname a mí si he dejado de arrepentirme. Perdóname a mí, Señor. Perdóname, por favor. Perdóname por fallar. Perdóname por equivocarme. Perdóname. Perdóname. Si ha sido piedra para tu pueblo, si ha sido, Señor. Aquí estamos delante de ti en esta noche. Perdóname por mis malas reacciones en el valle o en la montaña. Perdóname por mis malas reacciones, Señor. Perdóname. Perdóname. Perdóname por equivocarme en la montaña o en el valle. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname por equivocarme. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos si nuestra conducta ha hecho que te alejes de tu casa. Perdóname, perdónanos, Señor. Si nuestro comportamiento y nuestras actitudes han hecho que te vayas de tu casa, ven, Espíritu de Dios, ven a esta tu casa de Dios. Ven, ven. A llenarnos con tu gloria nuevamente. Ven, Señor, con tu gloria nuevamente a tu casa. Toca nuestros corazones, Señor. Trae un nuevo avivamiento, trae un nuevo despertar en medio de todo lo que estamos viviendo. Trae un nuevo fuego, trae un nuevo deseo.
Gracias por lo que traes a nuestras vidas en este tiempo. Gracias, Señor, por tu gloria, por tu presencia. Gracias. Quédate con nosotros. Hay un fuego nuevo en nuestros altares. Enciende un nuevo fuego en nuestros altares, Padre. En esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y por lo que traes para nosotros. Señor, bendice la vida de tu pueblo ahí donde están. Bendice su vida celestial. Dice tú, Señor, quien seas en la vida de cada uno de nosotros, por favor. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Que tu presencia nos acompañe a lo largo de esta semana que inicia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y a ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Un abrazo.